Bienvenidos al mundo del dinero. Pasta, guita, tela, parné, plata, pelas, cuartos. Llámenlo como quieran. El caso es que el dinero puede elevarnos o hundirnos. Recientemente ha arruinado a varios gigantes de Wall Street y de la City londinense. Y cuando los másters del universo se desmoronan, los demás nos preguntamos si nuestros ahorros no estarán más seguros bajo el colchón que en un banco. La gran crisis financiera que se inició en el verano de 2007 nos dejó atónitos. ¿Cómo un problema local con las hipotecas basura o subprime en Estados Unidos pudo desatar un tsunami tal en la economía, barriendo algunos de los nombres más ilustres de Wall Street y forzando la nacionalización de bancos a ambos lados del Atlántico, además de llevar la economía mundial no solo al borde de la recesión, sino incluso de la depresión? ¿Podríamos llamarlo la caída del dinero? Bien, me gustaría explicarles por qué el dinero ha llegado a desempeñar un papel tan importante en nuestras vidas. Es más, quiero demostrarles que la historia de la humanidad ha estado determinada por la economía. Los bancos financiaron el Renacimiento y la bolsa decidió guerras. El mercado de valores construyó imperios. Y los desastres económicos provocaron revoluciones. Desde la antigua Mesopotamia hasta el Londres actual, el dinero ha jugado un papel fundamental en el progreso humano. Pero controlarlo nunca ha sido fácil. Como veremos, la historia de las finanzas ha padecido crisis en numerosas ocasiones, y la última es tan solo una más. Desde la fluctuación del precio de nuestras propias viviendas hasta la rápida industrialización de China, el poder de las finanzas se manifiesta en todas partes y nos afecta directamente. ¿Conocen sus secretos? ¿Saben qué causa la quiebra de un banco, un desastre económico o el hundimiento del mercado de valores? ¿Saben cuál es la diferencia entre un préstamo subprime o basura y uno preferencial? Estos tecnicismos financieros solo tienen sentido si se conoce su origen. Por eso la historia de las finanzas tiene un gran interés desde el punto de vista académico. No conocerla puede perjudicarnos. El poder del dinero. Sueños de avaricia. Con crisis o sin ella, la cantidad de dinero que inunda el mundo de las finanzas sigue aturdiéndonos. Un baremo es el valor de las acciones en Estados Unidos. Actualmente es de 8,7 billones de dólares, un 12% superior al del año pasado. Y gran parte de ese dinero sigue acabando en manos de unos pocos. El año pasado, a pesar de la mayor crisis financiera desde la depresión, los fondos de gestión alternativa o de alto riesgo le reportaron a George Soros un beneficio de 2.400 millones de dólares, aproximadamente 41.000 veces más de lo que gana una familia de clase media en Estados Unidos. Como dicen en Wall Street, así se hacen las cosas. Pero imaginemos un mundo sin dinero. Hace 500 años, la sociedad más poderosa de Sudamérica, el Imperio Inca, no usaba dinero. Los incas apreciaban las cualidades estéticas de los metales preciosos. El oro era el sudor del sol, la plata las lágrimas de la luna. El trabajo era la unidad económica del Imperio Inca, el mismo concepto que más tarde emplearía el comunismo.
Pero en el año 1532, los incas se toparon con unos hombres cuya pasión por el dinero les llevó a cruzar el océano. Los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, llegaron a un lugar al que llamarían el Alto Perú. Iban en pos de la leyenda de El Dorado, un país cuyo rey se vestía de oro. Después de derrotar a los incas en 1532 en la batalla de Cajamarca, se centraron en la búsqueda del oro. En Potosí, en la actual Bolivia, los españoles lo encontraron. El Cerro Rico, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, era una montaña de dinero. Durante los 250 años de gobierno español, más de 55.000 toneladas de plata fueron extraídas de minas como esta, a 4.300 metros de altura en los Andes. Los incas nunca pudieron comprender por qué los europeos tenían tanta sed de oro y de plata. Ignoraban que para los conquistadores aquel era mucho más que un metal brillante, pues podía convertirse en dinero. Era un depósito de valores, una unidad contable, un poder portátil. Este lugar me parece angustioso. Los conquistadores emplearon el sistema de trabajos forzados, lo que quiere decir que cualquier varón local sano tenía que trabajar en las minas. Resulta fácil comprender por qué 1 de cada 8 moría a causa de esta pesadilla. Hoy, 500 años más tarde, las condiciones de trabajo de los mineros de Cerro Rico no han mejorado mucho. Pero al menos les pagan por su trabajo. En tiempos pasados, la explotación de las minas rayaba en el genocidio. La mena de oro era molida, refinada con mercurio y enviada a Europa en forma de lingotes y monedas. Parecía que la corona española lograría más riquezas de las que se podían imaginar. Sin embargo, la plata de las minas de Potosí no pudo detener el declive político y económico del Imperio español. ¿Cómo pudo ser si Pizarro parecía haber hallado la fuente de la riqueza? La respuesta es que los españoles tenían tanta plata para financiar sus conquistas que el metal sufrió una considerable depreciación. Tener más monedas de plata no hizo a España más rica, sencillamente había que pagar más por los mismos bienes. Los españoles no parecieron entender que el valor del dinero depende de lo que los demás estén dispuestos a dar a cambio de él. Y eso ha sido cierto desde tiempos muy remotos, tanto si el dinero tiene forma de monedas de plata, conchas de mar, lingotes de oro o billetes de banco. Incluso un trozo de arcilla puede ser valioso si la gente confía en él. En la antigua Mesopotamia, hace casi 4.000 años, se usaban tabletas de arcilla como estas para realizar transacciones financieras. Por ejemplo, en esta que se halló al suroeste de Bagdad, dice que el deudor deberá pagar al prestamista 330 medidas de grano el día de la recolección. Pero esta otra es incluso más curiosa, porque dice que al portador de la tableta de arcilla se le deberán pagar 4 medidas de cebada. La idea del pago al portador me resulta interesante. Si esa frase no nos resulta familiar, entonces debemos echar un vistazo a este billete de 20 libras. Los billetes de banco no tienen valor intrínseco. Son solamente promesas de pago, igual que las tabletas de arcilla babilónicas de hace 4.000 años. En el dorso de un billete de $10 dice, "In God we trust", confiamos en Dios.
Pero no es en Dios en quien depositamos nuestra confianza. Al cambiar productos o nuestro trabajo por un puñado de esos valores, confiamos en que la Secretaría del Tesoro estadounidense no cometa el mismo error que los antiguos españoles y no emita tantos billetes que una vez en curso carezcan de valor. En la actualidad, estamos bastante satisfechos con el papel moneda. Y lo que es más, estamos satisfechos también con un dinero que ni siquiera podemos ver. Millones de dólares pasan cada día por las manos de esta mujer. O mejor dicho, a través de la pantalla de su ordenador. Es agente de cambio de moneda extranjera. Su negocio consiste literalmente en comprar y vender dinero. Todos los días, unos 3 billones de dólares cambian de mano en todo el mundo en transacciones similares. Y todo se basa en la confianza. Y así ha de ser, porque ni siquiera se permite tocar la mercancía. Ahí radicó el error de los conquistadores españoles. No apreciaron que el dinero es confianza, incluso fe. Confianza en que una persona nos pagará. Confianza en el banco central que lo emite y en el banco comercial que respalda el cheque. El dinero no es metal, sino confianza escrita. Y no importa demasiado si esa confianza está escrita sobre papel, plata, arcilla o una pantalla de ordenador, siempre que el receptor confíe en la inscripción. La aparición del sistema monetario de confianza mutua abriría grandes posibilidades que acabarían revolucionando la historia. Se podría pedir dinero prestado con la confianza de que sería devuelto más adelante. La raíz latina de crédito es credo, es decir, creo. Sin la invención del crédito, no habría sido posible el desarrollo económico de nuestro mundo. Al considerarlo algo natural, tendemos a subestimar que nuestra civilización está basada en el préstamo de dinero. No es que haga que el mundo funcione, pero sí consigue que un gran número de personas, bienes y servicios puedan funcionar. Desde Babilonia a Bolivia. Resulta increíble que a los primeros prestamistas no se les agradecieran sus servicios. Por el contrario, en todas partes se les consideró malditos. ¿Cuál fue el motivo? Bienvenidos al norte de Italia en el año 1200 después de Cristo. Era un país dividido en múltiples ciudades-estado que guerreaban constantemente entre sí. Un país en el que no abundaba la confianza. Entre los muchos remanentes del extinto Imperio Romano, perduraba un sistema numérico mal adaptado a los cálculos numéricos complejos, y menos aún al comercio. En Pisa, por ejemplo, los mercaderes tenían que manejar 7 monedas diferentes en sus negocios. Incluso la menor transacción suponía tal complejidad que requería el uso de ábacos. En comparación, el funcionamiento de la economía en el mundo oriental, en el califato musulmán o en el imperio chino de los Sung, estaba mucho más avanzado. Europa tuvo que importar conocimientos. Por entonces, un joven matemático llamado Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, hijo de un funcionario de aduanas destinado en Argelia, habló de la sucesión, que parecía explicar una de las propiedades de la naturaleza. Su famosa sucesión era tan solo una de las muchas ideas matemáticas orientales que Fibonacci introdujo en Europa mediante su Liber Abaci o libro de cálculo.
Demostró la superioridad del sistema de numeración árabe respecto al romano. Curiosamente, casi todos los ejemplos de Fibonacci estaban referidos al comercio. En Europa cualquier cálculo resultaba complicado, pues se empleaban los números romanos. Los mismos cálculos hechos con los números árabes o indios resultaban mucho más sencillos. En particular, Fibonacci demostró que los nuevos métodos de cálculo podían ser aplicados a la contabilidad, al cambio de moneda y especialmente al cálculo de intereses. Imaginemos lo que supondría calcular porcentajes con los números romanos. El Liber Abaci de Fibonacci facilitó esa tarea. Fue una aplicación directa de las matemáticas a las finanzas. El suelo más fértil para aquellas semillas financieras fueron las ciudades-estado italianas, y entre ellas la de Fibonacci, Pisa. Pero Venecia era la más expuesta a las influencias orientales, por eso se convirtió en el mayor laboratorio para el futuro sistema de préstamos. Y por eso sería Venecia la ciudad del prestamista más famoso de la literatura, Shylock, del Mercader de Venecia, obra de William Shakespeare. May you stead me? Will you pleasure me? Shall I know your answer? Pero Shylock solo estaba dispuesto a prestar dinero si el amigo de Bassanio, el mercader Antonio, era su fiador. 3,000 ducats for 3 months. And Antonio bound. Your answer to that? Antonio is a good man. Por bueno, Shylock no quería decir virtuoso, sino bueno para el dinero que iba a prestar a Bassanio, es decir, digno de confianza. Have you heard any imputation to the contrary? Oh, no. My reason in saying that he is a good man is to have you understand me that he is sufficient. 3,000 ducats. I think I may take his bond. Pero los préstamos pueden ir mal y los barcos pueden hundirse. Y eso es precisamente por lo que los préstamos a mercaderes, aunque solo sea por la duración de un viaje, deben ser compensados. Normalmente a esa compensación la llamamos interés, la cantidad que se paga al prestamista además de la suma prestada o principal. El comercio marítimo de Venecia no podía hacerse sin tales transacciones, que hoy en día siguen siendo la base del comercio internacional. Pero, ¿por qué Shylock fue tan ruin que pidió una libra de carne de Antonio si éste no podía satisfacer sus obligaciones? ¿Por qué el prestamista de Shakespeare se hizo célebre por despiadado? Shylock era uno de los muchos judíos prestamistas de la historia. Los judíos que permanecieran en Venecia durante más de 2 semanas debían llevar una O amarilla a la espalda o un sombrero de ese color. Estaban confinados en un barrio conocido como Ghetto Nuovo. Esta es la entrada al gueto judío de Venecia, donde los hebreos estaban obligados a vivir y a pasar la noche. Y se les toleraba por una razón. Los judíos realizaban un servicio prohibido a los mercaderes cristianos: cobrar interés por los préstamos. Aunque Fibonacci hubiera creado las matemáticas del préstamo, sería Shylock quien las aplicara.
Aquí es donde los judíos venecianos hacían sus negocios. Este edificio es el Banco Rosso. Los prestamistas se sentaban fuera en sus banchi, bancos. De ahí el origen del término. Esa era la razón por la que los mercaderes acudían al gueto judío, para pedir dinero prestado. Para los cristianos era pecado cobrar intereses como sí hacían los judíos. La Iglesia medieval no permitía la usura o cobro de intereses en los préstamos, y eso supuso un gran obstáculo para el desarrollo de las finanzas en Europa. ¿Qué mercader cristiano se arriesgaría a padecer los tormentos del infierno? Esta terrible visión de la condenación eterna fue plasmada por los pintores Giorgio Vasari y Federico Zuccari en el interior de la gran cúpula de la Catedral de Florencia, il Duomo. Justo debajo hay un fresco pintado por Domenico di Michelino. Se trata de un retrato del más célebre poeta florentino, Dante Alighieri, sosteniendo su obra maestra, la Divina Comedia. Según Dante, una parte del séptimo círculo del infierno estaba reservada a los usureros. Allí se torturaba a los prestamistas por toda la eternidad con tierra ardiente y nieve helada. Sus cuellos se inclinaban cargados con unas pesadas bolsas. Se suponía que los judíos tampoco debían prestar con interés. Según el capítulo 23 del Deuteronomio bíblico, no se podía prestar a un hermano con interés, pero ¿y a un extraño? Eso era diferente. En otras palabras, un judío no podía prestar a otro judío, pero sí a un cristiano. El precio que pagaban los judíos por realizar este servicio era la exclusión social. De ahí surgieron los guetos y la secular asociación entre los judíos y las finanzas, una de las pocas actividades económicas de las que no fueron excluidos los hebreos. Finalmente, por supuesto, Shylock no se salió con la suya, porque aunque el tribunal reconoció su derecho a una libra de carne, también le prohibió que derramara la sangre de Antonio. Al ser judío, la ley le castigaba con la muerte y con la pérdida de sus posesiones por conspirar contra la vida de un cristiano. Shylock solo pudo salvarse sometiéndose al bautismo. En aquellos tiempos resultaba muy arriesgado ser prestamista. El mercader de Venecia planteó serias cuestiones sobre la economía y el antisemitismo. ¿Por qué los deudores no pagaban sus deudas a prestamistas pertenecientes a etnias minoritarias e impopulares? ¿Por qué salió perdiendo Shylock? Para comprenderlo no es necesario retroceder en el tiempo. En la actualidad existe una gran cantidad de Shylocks cerca de nosotros. Y no tienen por qué ser judíos para sufrir una suerte similar a la de aquel. Nos encontramos en Settlestone, en el East End de Glasgow. Aquí vive mi abuela. Para mí, su típico color gris lo convierte en uno de los lugares de apariencia más triste de Europa occidental. Aquí la esperanza de vida de los varones es de solo 64 años, inferior a la de Bangladesh. Sus habitantes, por tanto, no suelen vivir lo suficiente para cobrar la jubilación. Se podría pensar que nadie está tan loco como para ofrecer aquí servicios financieros. Pero hay quienes lo hacen. Son los usureros. Se puede conseguir un préstamo dejándoles como garantía la tarjeta de prestación social. El día que llega la pensión les devuelven la tarjeta para ir a cobrarla en la oficina de correos y pagar los intereses. Se trata de una versión moderna del negocio de Shylock. La usura sigue viva en Escocia.
Estas son algunas páginas del libro de préstamos de un usurero de Glasgow. Resulta interesante observar su trabajo. Si prestan, digamos, 10 libras, tienen que devolverles 12 libras y media el fin de semana. Eso representa un 25% semanal, que equivaldría a 11 millones por cada 100 al año. ¿Por qué personas que solo ganan 5 libras con 90 al día tienen que pagar un interés tan elevado por un préstamo? Y además son préstamos cuya devolución no conviene retrasar. Aquí en Glasgow, retrasarse en el pago del préstamo no es nada aconsejable. No es que te quiten una libra de carne, pero el daño corporal no es algo ajeno al mundo de la usura. Sencillamente, los usureros particulares tienen que ser rapaces y despiadados, porque los costes de un impago son muy elevados. Y eso explica por qué en la Italia renacentista el prestamista era con frecuencia una figura odiosa. Proporcionaba un servicio, pero a un coste socialmente inaceptable. ¿Qué tuvieron que hacer los prestamistas para evitar este grave problema? Si eran generosos no ganaban dinero, pero si eran demasiado avaros, sus clientes acababan por no pagarles. La solución era crecer y hacerse más poderosos. Había llegado el momento de inventar los bancos. En la Italia del siglo XV los créditos dejaron de ser exclusivos de los guetos para convertirse en algo propio de la banca. Esta transición quedó simbolizada con el auge de una familia, los Medici. Al elevarlo de categoría, el crédito llegó a la madurez. El préstamo monetario dejó de ser algo reprobable para convertirse en la base de un poder de nuevo cuño. La deslumbrante herencia de la familia Medici sigue presente en la Florencia actual. En el transcurso de 400 años, 2 mujeres de la estirpe se convirtieron en reinas de Francia y 3 varones en papa. Maquiavelo fue el teórico supremo del poder y escribiría su historia. Quizás ninguna otra familia dejara una impronta tan profunda como la que la familia Medici dejó en el Renacimiento. Su mecenazgo respaldó a todo tipo de genios, desde Miguel Ángel hasta Galileo. Y aquí, en la Galería Uffizi, se encuentra la colección de arte privada de los Medici, una de las más espectaculares de todos los tiempos. Lo que los millones de turistas que acuden a visitarla desconocen es cómo lograron los Medici adquirirla. La respuesta es muy sencilla. Eran miembros del arte de cambio, el gremio de cambistas de moneda, al que hicieron muy poderoso. Eran conocidos como banchieri o tavolieri, porque realizaban sus transacciones sentados en bancos junto a una mesa. Al principio lo hacían aquí, en la Vía del Arete de la Lana, la calle del gremio lanero. Antes de la década de 1390, los Medici se convirtieron en la respuesta florentina a los Soprano, un pequeño clan más conocido por emplear la violencia a pequeña escala que por la altura de sus finanzas. En 17 años, al menos 5 Medici fueron sentenciados a muerte en los tribunales por haber cometido crímenes capitales. Giovanni di Vici de Medici procuró que su familia actuara dentro de la legalidad. Parte de su éxito se debió a un ingenioso sistema de contabilidad que permitió a los Medici sortear las leyes antiusura.
Estos libros de contabilidad de los Medici dejan muy claro lo importante que era el cambio de moneda extranjera para sus negocios. Aunque la Iglesia prohibía la percepción de intereses en los préstamos, nada impedía ganar dinero a un cambista en transacciones con diferentes monedas. No había interés y por lo tanto no había pecado, solo una comisión que se deducía por la conversión de una moneda a otra. Si se adelantaba dinero a un comerciante durante un tiempo prolongado, la comisión era algo mayor. A los que depositaban su dinero en el banco de los Medici se les daba discrezione en compensación por arriesgar su capital. En otras palabras, crédito, pero con los intereses discretamente camuflados. Por primera vez, el préstamo había pasado a manos de la banca. El éxito de la banca de los Medici se explica aquí, en el libro secreto de Giovanni di Bicci de Medici. La clave no estaba tanto en el tamaño de su banco como en su diversificación. Los bancos italianos anteriores eran monolíticos y muy vulnerables a un único y mal deudor. Pero la banca de los Medici se componía de varios asociados, en cierta medida cada uno independiente del resto. Esta descentralización fue la clave de sus ganancias. Bajo la dirección de Giovanni, la banca de los Medici pasó de Florencia a Venecia y a Roma. La magnitud y la diversificación de las operaciones permitió reducir los riesgos en el préstamo de dinero y por tanto los costes de los prestatarios. Esa fue la diferencia esencial entre los usureros y los bancos, entre los Shylock y los Medici. Y existen pruebas de su éxito. Aquí están recogidas, página tras página, las transacciones de Giovanni para la declaración de impuestos. Culminan con un total de 91.089 florines. En aquellos días, una cantidad enorme. Giovanni murió en 1429. En sus últimas palabras exhortó a sus herederos para que conservaran su sagacidad financiera. A su funeral acudieron 26 Medici, que rindieron homenaje al hombre que hizo que la banca se convirtiera en un negocio respetable y saneado, como no lo había sido nunca. Su hijo, Cosimo, acumuló igualmente riquezas y poder. A los 20 años de la muerte de su padre, el nombre de Cosimo de Medici era sinónimo del propio Estado florentino. Como el mismo Papa señalara, las cuestiones políticas se deciden en su casa. El hombre que él elige es el que manda. Él decide la paz y la guerra y controla las leyes. Es el rey, en todo menos en el nombre. Este cuadro de Botticelli es famoso por la belleza del joven. En realidad es un tributo a un banquero fallecido, Cosimo de Medici. Vemos su efigie en el medallón y una inscripción, Pater Patriae, Padre de la Patria. En 150 años, los Medici pasaron de ser unos prestamistas callejeros a convertirse en los financieros más poderosos de Europa. Pero es este cuadro de Botticelli, La adoración de los magos, el que mejor captó la transformación de las finanzas lograda por los Medici. Mirándolo atentamente, se aprecia que los tres magos son Cosimo de Medici lavando los pies de Cristo y sus dos hijos, Piero y Giovanni. El joven de la izquierda es Lorenzo. Fue un encargo del gremio de los banqueros en homenaje a la familia. Quizá debió llamarse La adoración de los Medici. Los banqueros, en tiempos objeto de condena, estaban ahora cerca de la divinidad. Nada podría haber ilustrado mejor el extraordinario ascenso del dinero. Los Medici habían logrado nada menos que el nacimiento del sistema bancario moderno.
Otros lo habían intentado antes, pero los Medici fueron los primeros banqueros en conseguir un gran éxito político, y lo hicieron al comprender algo fundamental. En el mundo financiero, lo pequeño pocas veces resulta productivo. Con una banca grande y diversificada, los riesgos se atenuaban. Y centrándose en el cambio de moneda y no tan solo en los préstamos, redujeron el riesgo de tener malos deudores. Para Cosimo y su familia, aquella fue la manera de hacer negocios. Pero ni siquiera los Medici consiguieron ser invulnerables. La banca sufrió grandes pérdidas concediendo préstamos excesivamente generosos a personajes de sangre azul que no sentían ningún reparo en incumplir sus compromisos. Los malos deudores y las quiebras de los prestatarios son los eternos problemas de la banca. Sin embargo, durante un tiempo pareció que los banqueros modernos habían resuelto este problema. Realmente llegaron a creer que eran más inteligentes que los Medici. Memphis, en Tennessee, está muy lejos de Florencia, y el mundo de las finanzas ha cambiado mucho desde el Renacimiento. Esa transformación se ha debido a la difusión del sistema bancario moderno, desde la Italia de entonces hasta un país donde el dinero adquiere cada día más forma de crédito fácil. Estados Unidos ha crecido con dinero prestado. Pero si los Medici solían prestar solamente a personas de relativa solvencia, los bancos americanos parecen estar dispuestos a prestar a cualquiera, por lo menos hasta hace poco. Memphis es famosa por sus zapatos de gamuza azul, por sus costillas a la barbacoa y por sus bancarrotas. Se podría decir que aquí la gente es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco subprime. Si echas un vistazo por los centros comerciales, encontrarás numerosos signos de pobreza. Los restaurantes de comida barata abundan, y también los establecimientos de crédito para personas de escasa renta. Un lugar donde se puede conseguir dinero prestado con el automóvil como aval. Y otro donde dan un anticipo sobre la paga de la semana siguiente. Eso sin mencionar una casa de empeños del tamaño de unos grandes almacenes. Y cuando uno no tiene nada que empeñar o vender, todavía queda una alternativa: ir a ZLB Plasma, donde se puede vender sangre a $25 la extracción. A veces decimos eso de "nos han sangrado", y es lo que hacen aquí. Emerge una economía alrededor de gente que está arruinada. En cierta manera me recuerda al East End de Glasgow. Pero todo un océano separa este mundo de aquel en que los usureros extraían una libra de carne a los malos deudores. Aquí en la América del subprime, dejar de pagar resulta muy sencillo. Bueno, bastante sencillo. Les presento a Richie. Trabaja en un negocio muy particular. Despropia del automóvil a aquel que no ha pagado las letras. Cogió un fusil, le metió un cartucho y me lo puso justo aquí. Casi me desmayo de la impresión. Y entonces me dijo: o dejas la camioneta o te pego un tiro. Y yo le dije: vale. Me marché y le dejé la camioneta. Qué interesante. Voy a cambiar de trabajo. Muy interesante, sí. En Estados Unidos es muy frecuente recuperar coches de personas arruinadas.
Todas las semanas, la United Auto Recoveries vende 500 coches recuperados. Los coches son subastados y podrían llegar a manos de aquellos mismos que no pudieron pagar los plazos. A veces son recuperados de nuevo y vueltos a subastar. Quienes se dedican a recuperar objetos en Memphis son los mismos que se dedican a recaudar deudas en todo el mundo. La diferencia, aparte de la escala, es la facilidad con que se vende el bien en cuestión. Para los deudores no representa ninguna afrenta social y nadie parece salir perjudicado. El misterio consiste en por qué el gran éxito financiero de esta ciudad se basa en un fallo económico más o menos indoloro. Aquí en Tennessee, cuando a alguien le quitan todos sus bienes, acude a uno de los abogados de quiebras de Memphis, junto con las otras 13.000 personas que se arruinaron el año anterior. Por eso se incrementan tanto los pagos. Cada semana los arruinados se reúnen aquí con sus abogados para cerrar tratos con los acreedores. Incluso hay una cola rápida. En este caso se trata de un préstamo por 1 o 2 coches. Pero la verdad es que no parece que vaya a efectuarse ningún pago. Realmente se trata de 3 coches. ¿3 coches? Sí, el tercer coche fue embargado por la comunidad, que ahora es la propietaria. Resumiendo, que se supone que tenían que pagar. ¿Y qué es lo que pagan? Bueno, el pago se redujo de $241 a 107. Vale. De común acuerdo. El pago mensual se redujo a menos de la mitad. Desde 1996 a 2006 hubo entre 1 y 2 millones de casos de insolvencia en Estados Unidos. Casi todos relacionados con personas que prefirieron la quiebra antes que satisfacer sus deudas. En la Italia medieval o en el Glasgow de mi juventud, la quiebra se consideraba un desastre. Aquí no es así. La capacidad para salir indemne de una deuda insostenible y empezar de nuevo es característica del capitalismo americano. Aquí no existían prisiones para los deudores a principios del siglo XIX, época en la que las cárceles de Europa estaban llenas de ellos. Desde 1898 todos los estadounidenses pueden acogerse a 2 capítulos de su Constitución, el 7º, liquidación, o el 13º, reorganización personal voluntaria. La bancarrota es similar a un derecho inalienable, como el derecho a la libertad y la conquista de la felicidad. En teoría, la ley norteamericana trata de promover el desarrollo y creación de nuevas empresas. Y eso significa dar un respiro a las personas a las que las cosas no les salen bien la primera vez. Los atrevidos no son apartados cuando yerran intentando ganar. La bancarrota de un día podría preceder a un futuro millonario. Es una teoría que parece dar resultados. Muchos estadounidenses que hoy son célebres fracasaron en sus comienzos. Entre ellos el escritor Mark Twain, el cómico Buster Keaton y el mismísimo Henry Ford. Esos hombres prosperaron gracias a que se les dio la oportunidad de probar, fracasar y empezar de nuevo. Los bancos saben que parte de sus préstamos no serán devueltos. Pero las personas que se arruinan solo deben cantidades relativamente pequeñas. El capítulo 13º no suprime las deudas, sino que las reprograma. Es una equivocación creer, como Antonio en El mercader de Venecia,
que los prestamistas son unas sanguijuelas que chupan la sangre a los infortunados deudores. Los créditos y la deuda son componentes básicos del desarrollo económico, pero es a los bancos a los que les corresponde mejorar la relación entre un usurero y su desamparada víctima. Cuando los prestatarios, como los que acuden a este establecimiento de Glasgow, tengan acceso a un sistema eficiente de crédito, podrán escapar de Shylock. Solo entonces los ahorradores podrán depositar su dinero en bancos fiables. Pero se preguntarán, si los bancos son la solución, ¿por qué quebraron tantos y tan espectacularmente el año pasado, sumiendo al mundo financiero en el caos? Para comprender por qué las deudas inseguras pueden causar tal desbarajuste en lugares como Memphis, hay que entender primero por qué se rompieron las relaciones entre bancos y prestatarios cuando los préstamos fueron asegurados y vendidos a inversores incautos. Antaño ser banquero era algo muy aburrido. Vivías siguiendo la regla del 3-6-3. Pagabas el 3% por los depósitos, percibías el 6% por los préstamos y estabas en el campo de golf a las 3 en punto. Pero hoy la banca es muy absorbente. Ciertas innovaciones financieras aparecidas en lugares como Memphis hicieron que los préstamos a personas corrientes se transformaran en obligaciones de deuda colaterales. Se trataba de alquimia financiera, convertir el plomo en oro o los residuos tóxicos en valores garantizados. Esto fue posible porque el ascenso de los bancos vino respaldado por el segundo gran pilar del sistema financiero moderno, el mercado de bonos. Bonds en inglés. Y para saber cómo pudo ocurrir esto, recurriremos al propio señor Bond.